Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por algún peligro difícil, duro? Tal vez quizá hemos estado en peligro de muerte. Bueno, yo sé que muchos de los que me están viendo quizá han pasado por algo así. Y tal vez más de uno, a lo mejor hasta pensó, de aquí ya no la libro. Señor, ahí te voy. Quizá alguno de ustedes pensó. Hoy en día hay muchas situaciones de peligros. Por ejemplo, peligros de secuestros, peligros de robos, peligros de balazos en la calle, peligros de asaltos, peligros de animales, vaya la redundancia, peligrosos o mortales. Pero también hay otro tipo de peligros. Por ejemplo, el peligro a perder nuestro trabajo, peligro de perder nuestro matrimonio, o tal vez el temor a echar a perder nuestras vidas. Hoy en día hay mucha gente que tiene este tipo de temores. Entonces, ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante este tipo de peligros que hay? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, pues yo creo que la primera actitud que nosotros debemos tener es, si usted ya ha confiado en Cristo como su Salvador, no debe de tener temor. Debe de confiar en que si el Señor por alguna razón le puso en esa situación, Él le va a cuidar. Pero si usted aún no es hijo de Dios, ¿sabe qué? Debe preocuparse. ¿Por qué? Porque no tiene un Padre que lo cuide, no tiene un Dios que lo proteja. Entonces yo le animo a que si usted no es hijo de Dios, ok, clame a Él, arrepiéntase y pídale que lo salve, que le permita pertenecer a su familia. El objetivo de esta mañana es comprender de que el lugar de menos peligro es siempre el lugar donde estamos haciendo la voluntad de Dios. El lugar más seguro es estando en cualquier lugar, pero que estemos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si estamos nosotros en el lugar más seguro, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Ese lugar más seguro se convierte en el lugar más inseguro. Y vamos a ver la historia del Señor Jesucristo, que la encontramos en Juan 11 del 1 al 16, donde el Señor Jesucristo estaba en una situación de peligro. Vamos a ver esta historia que la encontramos en Juan 11 del 1 al 16, pero antes vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar consuelo, podemos encontrar confianza al saber, Señor, que tú eres un Padre amoroso, que te preocupas por nosotros y que te preocupas, Señor, cuando estamos en peligro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender este pasaje, ponerlo en práctica e incluso compartirlo con otras personas. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y sigue guiándonos, Padre, en el transcurso de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer los versículos 1 al 4 para comprender la situación por la que se estaba pasando. Juan 11, del 1 al 4. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le tocó los pies con sus cabellos. Le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cuál era la situación por la que estaba pasando el Señor Jesucristo? Bueno, el Señor Jesucristo estaba en un lugar cerca de Betania. Y en Betania, ahí se encontraban María y Marta. ¿Cuál era la situación? Lázaro, el hermano de María y de Marta, que era amigo del Señor Jesucristo, estaba muy enfermo, estaba en peligro de muerte. Dice ahí: Señor querido, está enfermo. Lázaro estaba muy enfermo. Y el Señor Jesucristo dice, cuando oyó esto, allí en el versículo 4,
esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo estaba siendo llamado para que fuera a sanar a Lázaro. El Señor Jesucristo había sanado a mucha gente en aquel tiempo, y este era un caso en el cual un amigo de él estaba enfermo. Ahora, aquí podemos ver que el Señor Jesucristo fue llamado a una situación urgente. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Vamos a ver qué nos dicen los versículos 5 al 7. Ok, dice así: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y el 6 dice: a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Aquí pueden imaginarse ustedes, Lázaro está enfermo, quizá, bueno, era probable de muerte, si no, no lo hubieran hablado, pero dice se quedó 2 días, 48 horas. Cuando Betania estaba a unos 8 kilómetros a ese lugar donde estaba el Señor Jesucristo. Algunos de nosotros podemos imaginar, qué malo es el Señor Jesucristo, ¿por qué no fue inmediatamente y lo sanó? Podía haber caminado esos 8 kilómetros y regresado de nuevo, pero no lo hizo, porque Cristo tenía un plan. Ahora, ¿por qué creen ustedes que en lugar de ir con ellos inmediatamente, Él se quedó 2 días más? Bueno, posiblemente para que el milagro de la resurrección de Lázaro lo glorificara más por estar muerto 4 días cuando Jesús llegara. Hoy en día hay mucha gente que se hace pasar por falsos sanadores, que se hace pasar por personas, ¿verdad?, que resucitan muertos, cuando en realidad no están muertos. Hay personas que se desmayan o hay personas que se quedan así inmóviles por un tiempo y luego vuelven otra vez a moverse como antes. Ahora, pensando en esto, cuando Lázaro había muerto y tenía 4 días de muerto, era imposible que fuera un fraude el que el Señor Jesucristo lo resucitara. Era más que evidente que Lázaro estaba muerto. De hecho, ya habían hecho el velorio y ya estaba en la tumba. Ya tenía 4 días ahí de muerto. Entonces, podemos pensar que tal vez Cristo dijo: ok, voy a esperarme otro ratito para que el milagro sea más evidente. O también, Dios no siempre responde pronto a nuestras peticiones, pero sí lo hace tan pronto como es posible, porque Él tiene una buena razón y el resultado siempre será lo mejor. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado por algo y no se nos ha dado la respuesta inmediata? Yo, cuando era pequeño, en una ocasión le pedí a mi papá un cuchillo. ¿Y saben qué hizo mi papá? Me dijo: ¿sabes qué? No te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque él sabía que si él me lo daba, me podía lastimar. Pero cuando yo ya crecí, que ya tuve como 11 o 12 años, yo no tenía que pedir el cuchillo. Yo podía ir, agarrarlo y usarlo para lo que yo quisiera. ¿Por qué? Porque mi papá sabía que yo lo podía usar con responsabilidad. Hoy en día muchas veces nosotros quizá pedimos a Dios algo, pero Él no nos lo da. ¿Por qué? Porque Él tiene otro plan mejor para nosotros. O quizá Él sabe que que lo que le estamos pidiendo nos va a hacer daño. O porque Él tiene otro plan mejor para esto. Entonces, ¿por qué Cristo no fue inmediatamente a sanar a Lázaro cuando pudo haberlo hecho? Porque Él tenía un plan mejor. Antes de ver cuál era este plan que el Señor tenía, vamos a ver cuáles eran las condiciones allí ambientales que el Señor Jesucristo estaba pasando. Leamos los versículos 7 al 10. Juan 11 del 7 al 10. Dice así: Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús: el que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene la luz.
Ahora, cuando Jesús decidió regresar a Judea, a la casa de Lázaro, ¿por qué objetaron sus discípulos? ¿Por qué? Bueno, allí en el versículo 8 lo tenemos la respuesta. Dice, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte. ¿Pueden imaginarse eso? Hace muy poco, un poco de tiempo, los judíos trataron de apedrear a Jesús, pero él se escabulló y se fue. Y él quería regresar otra vez allá. Ahora, ¿por qué ellos hace un tiempo intentaron apedrear a Jesús? Vamos a ver qué dice Juan, allí más adelantito, Juan 10, 30 al 30, perdón, más atrasito, Juan 10, 30 al 33. Dice así, dice, el Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Entonces, un poquito tiempo antes trataron de apedrearlo porque ellos lo acusaban de blasfemia, se hacía pasar por Dios. Entonces ahora el Señor Jesucristo, Él era Dios y lo había comprobado de muchas otras formas, pero ellos no lo querían creer. Entonces, aquí al Señor Jesucristo lo querían apedrear y Él les dijo que iba otra vez a ese lugar. Y posiblemente se iba a encontrar con esa gente que lo querían apedrear. Pero el Señor Jesucristo sabía que andando de día, sí, no había tanto problema, aunque sí había, e iba a estar en peligro. Pero Cristo es Cristo y Él sabe protegerse. Ahora, vamos a ver qué nos dice Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Búsquenlo ahí en sus Biblias. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Y aquí en este pasaje vamos a encontrar por qué una persona que es hija de Dios, un cristiano, no debe tener temor a la muerte. El Señor Jesucristo no le tenía temor a la muerte. ¿Y por qué nosotros que somos sus hijos tampoco debemos tener temor a la muerte? Dice Hebreos 2, 14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, aquí nos dice que Cristo, Él anuló por medio de su muerte al que tiene el dominio de la muerte. ¿Quién es el que tiene el dominio de la muerte el día de hoy? Pues el diablo, el diablo. Hoy en día hay mucha gente, de hecho, que adora la Santa Muerte. Ahora, Cristo dice que Él anuló, mediante su muerte, anuló al que tiene el dominio de la muerte. Y el versículo 15 dice, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Hoy en día hay mucha gente que secuestra a otra persona y a la familia le dicen, ¿sabes qué? Danos tanto dinero o si no lo matamos. Y hay mucha gente que tiene temor a la muerte. Pero ¿por qué un hijo de Dios no debe tener temor a la muerte? Porque sabemos que tenemos una esperanza. Un día cuando muramos, un día cuando se separe este cuerpo del alma, el alma va a ir al cielo, pero el cuerpo va a quedarse aquí. Y ya no va a servir ese cuerpo. Entonces, nosotros como hijos de Dios no debemos tener temor a la muerte. Porque sabemos que la muerte es un paso para una vida eterna. Es el paso para una vida mejor. Es el paso para liberar este cuerpo maldito por el pecado a un cuerpo glorificado. Entonces, como hijos de Dios sabemos que un día que muramos va a haber algo mejor. Ya no nos vamos a enfermar, ya no nos vamos a cansar, ya no vamos a estar batallando con este cuerpo que nos duele, que se enferma, que no puede hacer todo lo que queramos. Entonces, nosotros como hijos de Dios podemos tener algo mejor, y no debemos tener temor a la muerte.
Ahora regresemos a Juan 11, del 9 al 10. Y la pregunta aquí es, ¿cómo respondió Jesús a la objeción de sus discípulos y del peligro de volver a Judea? ¿Cómo objetó Jesús? Bueno, pues Él les dijo que aunque estemos en una situación peligrosa, cuando seguimos a Jesús no vamos a tropezar porque tenemos la luz de la vida. En este caso, ¿verdad? Cristo les dijo que andando de día no había problema. Y nosotros también sabemos que andando con Jesús no debemos tener temor. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida. Él es el autor de la creación de este mundo. Él es el jefe de jefes, el rey de reyes y señor de señores. No debemos nosotros tener temor. Ahora, en el libro El Refugio Secreto, no sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar de Corrie ten Boom. Ok, y aquí nos narra un pequeño fragmento de su historia. Dice así, en su libro, El Libro Secreto, Corrie ten Boom, una hermana holandesa, relata un incidente interesante. Cuando los alemanes atacaron a Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, en cierta noche, cuando ella, Corrie ten Boom, estaba batallando para dormirse mientras los aviones nazis estaban atacando la ciudad, después de un rato oyó a su hermana Betsy en la cocina. Oyó que andaba ya en la cocina, no sé si tenía hambre o andaba refugiándose abajo de la mesa por los aviones y los bombardeos, pero ella andaba en la cocina. Corrie se bajó a la cocina y pasaron un buen rato. Cuando todo esto se aquietó un poco, otra vez ella subió a su recámara. En lo oscuro extendió la mano y tocó su almohada, y para su sorpresa se hizo una cortada en su mano. Era una metralla de una bomba de unos 25 centímetros de largo. Corrie corrió a la cocina con la metralla en la mano. Y al vendar su mano, Betsy seguía repitiendo, en tu almohada, Corrie, en tu almohada, Corrie. Y Corrie le respondió, Betsy, si yo no te hubiera oído en la cocina, lo más probable es que esa metralla le hubiera atravesado la cabeza. Y esta Betsy le dijo, no lo digas, Corrie, no hay ningún sí en el mundo de nuestro Dios. El centro de su voluntad es nuestro refugio. Después, a través de los tiempos de prueba en un campo de concentración nazi, Corrie aprendería vez tras vez la verdad maravillosa que la voluntad de Dios es nuestro refugio. Entonces, en esta ocasión, Corrie y su hermana estaban en una situación peligrosa, pero Dios las libró. Dios las libró y las usó grandemente a Corrie y también a su hermana. Entonces, estando nosotros en el lugar más inseguro, podemos nosotros estar más seguros que aquella persona que esté en el lugar más seguro. ¿Por qué? Porque si Dios es nuestro protector, nadie nos puede dañar. La Biblia dice en otro pasaje, no teman a los que matan el cuerpo, no teman a los que destruyen el cuerpo, porque el alma no la pueden destruir. Más bien teman a aquel que puede destruir su alma y su cuerpo en el infierno. ¿Y quién es esa persona que puede hacer esto? Solamente Dios. Temamos a Dios y honrémoslo y adorémoslo. Ahora leamos Juan 11 del 11 al 16. Los versículos 11 al 16. Dice así. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él. Aquí podemos ver algunas cosas interesantes. En primer lugar, ¿qué fue lo que pensaron los discípulos cuando Jesús les dijo que Lázaro dormía?
Bueno, ellos pensaron, ok, si duerme, pues a lo mejor está cansado, a lo mejor está débil, pero va a recuperarse. Ellos pensaron que se iba a recuperar. Pero, allí en el versículo 14, allí al final, Cristo les dijo, Lázaro ha muerto. Y en el versículo 15, ¿por qué Cristo se alegró de no haber estado allí? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, en algunas ocasiones podemos ver que cuando Cristo estaba cerca de alguna persona que había muerto, ¿saben qué pasó? Cristo lo resucitó. Cristo lo había resucitado rápidamente. Ahora, bueno, acordémonos de los criminales que fueron crucificados con Cristo, uno a la izquierda, otro a la derecha. Ok, ellos murieron después de Cristo. Este, pero también Cristo se alegró porque él sabía que iba a resucitar a Lázaro y esta resurrección iba a resultar en glorificación del Padre y edificación de todos los discípulos que lo conocieron y que iban a ver este milagro. Cristo tenía un plan. Cristo tenía un plan. Ahora en el versículo 16, ¿cuál fue la respuesta de Tomás? Dice el versículo 16, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. ¿Qué podemos apreciar nosotros aquí en lo que dijo, en estas palabras que dijo Tomás? Bueno, en primer lugar es que él era leal a Cristo. Él era leal. Él dijo, ok, si Cristo muere, ok, vamos nosotros también y muramos con él. Pero también podemos apreciar que él estaba dispuesto aún a morir por Cristo. Aún a morir por Cristo. Y mi pregunta para los que me están viendo, Cristo ha muerto por usted y por mí. Ahora, ¿qué de usted cuando hay alguna situación en la que está en peligro por causa de Cristo? ¿Estaría usted dispuesto a morir por él? Yo espero que sí. Cristo murió por usted. Entonces nosotros lo menos que podemos hacer es estar dispuestos a morir por él, como lo hizo aquí Tomás. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros al peligro? ¿Se ha puesto usted a pensar? Debemos ser prudentes, es cierto, pero nunca debemos dejar de seguir a Cristo u obedecer lo que Él nos ha mandado a hacer. Hoy en día hay muchos misioneros que han perdido la vida. Hoy en día hay muchas personas que han perdido sus familias. Hoy en día hay personas que han perdido sus trabajos, hay personas que han perdido ciertas libertades o privilegios por seguir a Cristo. Entonces debemos nosotros asumir las consecuencias que traen por seguir a Cristo. No tener temor al peligro cuando es una causa así como esta. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunos peligros o algunas situaciones en las que podemos nosotros padecer peligro por seguir a Cristo? Bueno, una es el rechazo de otros que nos consideraban sus amigos. ¿Cuántos de nosotros, cuando creímos en Cristo y decidimos hacer lo correcto, dejaron de ser nuestros amigos? Yo estoy seguro que más de uno de ustedes ha perdido amigos o ha perdido amistades por causa de Cristo. Y otro sería la posibilidad de que algún día seamos perseguidos por hacer lo correcto, o quizás ser muertos por nuestra fe en Cristo. Hoy en día, tristemente, las reglas mundiales y todo esto está avanzando y hay una persecución en otros países por los cristianos. Hay algunos que les quitan sus propiedades, hay otros que les quitan la libertad, hay otros que los privan de la vida. Entonces hay gente que está sufriendo por Cristo. Gracias a Dios que aquí en México no es tanto. Sí hay ciertas persecuciones, pero no es tanto como otros países. Entonces sigamos hablando de Cristo. Cuando nos encontramos en situaciones peligrosas, ¿cuáles son algunas maneras en que podemos responder? ¿Cómo podemos responder? La primera es, por temor, no seguir a pesar de que sea la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho algo por temor, aunque sabemos que es la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros o a lo mejor hemos hecho algo sabiendo que no es la voluntad de Dios, por temor a otros?
¿Ok? O podemos nosotros también ser como Tomás, seguir por nuestra lealtad a Cristo esperando lo peor. ¿Cuántos de nosotros somos pesimistas y pensamos, ok, nos va a pasar de lo peor, pero aún así vamos a seguir a Cristo? O tal vez podemos responder nosotros ante una situación de peligro como lo hizo el Señor Jesucristo. Él sabía que Dios tenía un propósito para su vida y él decidió cumplirlo. Cristo sabía Cristo sabía que Dios quería que fuera a resucitar a Lázaro, aún en medio del peligro de los judíos que querían apedrearlo y querían matarlo. Pero aún así, él hizo lo que estaba en la voluntad de su Padre. Ahora, mi pregunta para cada uno de los que me están viendo y escuchando es la siguiente. ¿Cómo ha reaccionado usted ante una situación de peligro cuando tiene que hacer la voluntad de Dios? Bueno, ahora la pregunta segunda es la siguiente. ¿Cómo va a reaccionar usted en un futuro cuando quizá esté en peligro por hacer la voluntad de Dios? Yo espero que usted haga lo correcto aún y cuando haya una situación de peligro. Ahora, no hay que ponernos en peligro nomás por ponernos en peligro. No hay que arriesgarnos nomás por arriesgarnos. Hay que hacerlo con un plan y hay que hacerlo en obediencia al Señor. Ahora, ya para terminar, me gustaría contarles una breve historia de una niñita y de la protección de Dios, ilustrada a través de la protección de un padre. Y dice así: hace muchos años, el capitán de un barco de pasajeros interoceánico llevó a su pequeña hija en un viaje de Inglaterra hasta Nueva York. Era un viaje largo. Una noche, cuando todos los pasajeros estaban dormidos, el gran barco se encontró en una tempestad muy violenta. El aire era tan fuerte y las olas de agua echaron todas las cosas sueltas y se las llevaron. Todos se sintieron en peligro y casi perece el barco. Ahora, muchos de los viajeros, yo pienso que casi todos, se levantaron de sus camas por la alarma y se vistieron y se pusieron a cuidar su vida. Ahora, la hija del capitán, que tenía apenas 8 años, también se despertó y exclamó: ¿qué está pasando? Uno de los pasajeros se acercó a él y le dijo: hay una tempestad tremenda, el barco casi se hunde. Y la niña le preguntó: ¿mi papá está todavía navegando el barco? Y ellos le dijeron: sí, tu papá es el que está conduciendo este barco. Entonces la niña tranquilamente se regresó a su recámara y se quedó totalmente dormida. La niña confiaba plenamente en su papá. Ahora, aquí vemos, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios este barco no se hundió, este barco sobrevivió, aunque con algunas pérdidas, pero la hija, aquí lo que podemos destacar es la confianza que tenía esta niña en su papá. Ella sabía que él era un buen capitán, que él era un buen conductor de este barco. Y mi pregunta para ustedes es la siguiente: ¿qué tan buen conductor creen ustedes que es Dios para su vida? Si Dios está conduciendo su vida, no tenemos nada que temer. Aun y cuando a veces el barco se la dé para allá o se la dé para acá, o haya peligros de olas, enfermedades, u otras cosas ahí en su vida, pero si Dios está conduciendo su barco, ¿sabe qué? Si Dios está conduciendo su vida, no tenemos nada que temer. Dios es quien está guiando, Dios es quien está protegiendo, y en ese transcurso de la vida hay ocasiones en que nos va a parecer que nos vamos a hundir. Pero ¿sabe qué? Dios tiene el control de todo. Entonces podemos nosotros confiar en Dios aun y cuando haya situaciones de peligro en nuestras vidas. ¿Tiene usted temor en su trabajo? ¿Tiene usted temor en su familia? ¿Tiene usted temor de salir a la calle? Si usted está haciendo la voluntad de Dios, está en el lugar más seguro. Pero si usted está en algún lugar muy seguro, pero lejos de Dios, ¿sabe qué? Está en el lugar más inseguro, porque está en peligro del infierno.
Entonces, que el Señor nos ayude a confiar en Él y estar haciendo su voluntad. Estemos en el lugar que estemos. Estemos aquí en la ciudad, estemos en la casa más fortificada o estemos en el lugar más despoblado o más peligroso del mundo. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque en ti podemos confiar, Señor. Como esta niña de la ilustración de este barco, Señor. Ella confió en su papá y nosotros con más razón podemos confiar en ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes en el transcurso de la vida. Sabemos que estamos en este mundo caído, en este mundo que está dirigido por el diablo, pero sabemos, Padre, que tú estás al pendiente y tú tienes el control aún de todo esto. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, pero también a hacer lo que debemos hacer. Ayúdanos a compartir de tu palabra a otra gente y ayúdanos a hacer bien a nuestro prójimo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo y también te pedimos, Padre, si hubiera alguna persona que no ha confiado en ti, Señor, que aún tú no eres su Padre, te pedimos, Señor, que obres para salvación, Señor. Te pedimos que se pueda arrepentir y pueda clamar a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que les bendigas grandemente. Bendice a la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Bendice también, Padre, a aquellas personas de otras iglesias o aquellas que no van a alguna iglesia que quizá nos estén viendo, Señor. Bendíceles grandemente, Padre, y protégeles. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esto es todo. Que Dios les bendiga y sigamos confiando en el Señor Jesucristo. Él es nuestro protector.